El bloqueo de Clarín a sus trabajadores y la tapa en blanco de la oposición. Mi solidaridad total con los trabajadores de Clarín. Clarín y toda la caterva de asociaciones como ADEPA y la CIP, tan impresentables como instrumentos que favorezcan la libertad de prensa, le sacan jugo a una cuestión gremial con la vieja cobertura de la libertad de prensa. Tema ADN de los hijos de Ernestina Herrera, ataque a la libertad de prensa. Papel prensa en manos de 2 diarios, una vergüenza única en el mundo que ha cambiado la historia del periodismo a favor de ellos, ataque a la libertad de prensa. Artículos de desinversión de la ley de medios para tener un periodismo más democrático, ataque a la libertad de prensa. Fivertel ilegal, ataque a la libertad de prensa. Reordenamiento de la grilla, que es pedirles nada, una grilla que supieron armar a su conveniencia afectando la libertad de los otros medios, ataque a la libertad de prensa. Los invito a escuchar las condiciones en las que trabajan el delegado Luis Siri y sus compañeros y después díganme quién bloqueó a quién. Nosotros hoy estamos no solo siendo hostigados dentro de la empresa, sino que estamos yendo a trabajar gratis. Y no lo esconden porque te ponen el recibo de sueldo. Horas gremiales, pum, y te la descuentan. Y eso es una cuestión que no se puede hacer. Pero aparte, ir y caminar por la planta con 5 patobicas que te estén pateando los tobillos, con 27 cámaras de seguridad, y que te digan, mirá que salís de noche, tené cuidado. O que un compañero se acerque a hablar con nosotros y le borren la fichada. O sea, hoy todo es digital. Entonces uno hace así, pasa una tarjeta magnética y después resulta que la empresa se mete en la computadora y te borra. No fuiste ese día a trabajar. Es una locura. Y el abogado de la empresa nos termina diciendo en el ministerio que somos una manga de delincuentes, que nosotros somos una manga de vagos. Ahora bien, ¿cuál es la postura de la oposición frente a este conflicto? Uno espera que, en todo caso, condenen el bloqueo, pero que siempre opten por defender los derechos de la gente y de los trabajadores, o por lo menos que los escuchen. Pero no, ellos tienen las prioridades dadas vuelta, deciden ponerse del lado de los poderosos y le dan más poder al poder. ¿Se está con la banda de Mañeto o se está con el grupo de trabajadores en conflicto? Mañeto o Siri sería la cuestión. El empresario abusivo o el empleado que lucha por dignificar su trabajo. Y la oposición, si se quiere, que a veces parece tenerle más miedo a Clarín que a perder. Porque con Clarín pierden, todos los días, en todos lados pierden. Pero parecen adictivos, cautivos, esclavos de Mañeto. Es un hecho grave para el país, para las instituciones, para la democracia. Se violó el derecho a la información, a la libertad y a la circulación de este matutino. Pero parecen adictivos, cautivos, esclavos de Mañeto. Fíjense en el tipo de discursos que manejan. Solana, por ejemplo, salta a defender incondicionalmente a sus amigos sin preguntar bien cuál es el problema. Vulnerar la libre expresión y circulación de las ideas es un delito. Podemos entrar en una escalada de degradación de la democracia. Yo estoy sin información porque estoy viniendo de afuera. Yo estoy sin información porque estoy viniendo de afuera. No sé ni exactamente quiénes son exactamente los sectores, pero ni me interesa. Me llamó la atención que vos, siendo la fuerza de izquierda, no hayas hablado nada del tema gremial. Vulneraron todos los fallos que los obligaban a restituir a los trabajadores. Por eso... Está bien, es decir, no siempre uno tiene que referirse a todas las cosas. Yo cada vez que hablo voy a tener que referirme a todos los temas al mismo tiempo, la verdad, difícil. Porque... Y miren cómo Giudici, la diputada clarinista, recurre a la exageración. Hoy fueron 50 personas. ¿Qué pasa cuando sean las 10.000? No vamos a tener más televisión, no vamos a tener más radio, no vamos a tener información de ningún tipo. Ahora noten cómo hace agua Pinedo apenas lo encaran con el tema. ¿Cómo estuvo la reunión? Buenísima. ¿Sí? Sí. ¿Analizaron algo el conflicto gremial? ¿Cómo se colisiona el derecho de la libertad sindical? Los ministros van a poder explicar eso, si es que hay un conflicto gremial. ¿Ustedes no trataron el tema? No, yo no tengo toda la información. Pero parecen adictivos, cautivos, esclavos de Mañeto. Creo que Macri ha sido extraordinariamente coherente consigo mismo, coherente con su origen. Él no puede ni siquiera visualizar el problema sindical de Clarín. Él es un hombre absolutamente de Mañeto. Se bloqueó la salida de 2 importantes periódicos, impidiendo la libertad de prensa, expresión, difusión. Él es un hombre absolutamente de Mañeto. Macri le había dado a Mañeto nada menos que el fútbol de Boca. ¿Ustedes saben lo que significó
en estos años para Canal 13 tener siempre a Boca en los torneos internacionales? ¿O le dio la inauguración del Teatro Colón? Sigamos con un poco más. Si Macri habló, también tenía que hablar su Smithers personal. Es un ataque a la libertad de prensa, pero de los peores que he visto en la Argentina en la era de la democracia. Gravísimo, me parece. Casi yo le diría que acá hay que calla otorga. Con lo cual pareciera que hay una bala este accionar de la gente de Moyano, como dicen que fue. Discutieron esta colisión que podría existir entre el derecho a la información, el derecho a la libertad sindical, cómo contemplar ambos derechos. No hay ninguna colisión. No hay absolutamente ninguna colisión. No, pues a ver, a cuento para que... evitar esto, obviamente. Vas a buscar 30 minutos hasta que alguna cosita y eso es lo que van a publicar. ¿Está enojado con nosotros? Mucho. El anhelo del gobierno nacional del control sobre el pensamiento único. Control sobre el pensamiento único. A manejar las mentes. Claro. A manejar las mentes. ¡Uy, se viene el agua! Está mal el bloqueo. Si bien Clarín, tengo muchas contras contra Clarín, muchos reclamos también de cosas que creo que va a hacer mal, igual creo que libertad de expresión no le falta a Clarín con todas las oportunidades y los medios que tiene para expresarse, eso está clarísimo. ¿Y cuál es la próxima jugada de la oposición en este conflicto? Una reunioncita que me parece que tiene menos relevancia que las reuniones de Tupper que organiza mi tía. Diarioregistrado.com, 29 de marzo de 2011. Bloqueo. Algunos sectores de la oposición trabajan de abogados de Clarín. La diputada nacional del Frente para la Victoria, María Teresa García, aseguró hoy que algunos diputados opositores no cumplen con las tareas para las que fueron elegidos por la gente y trabajan como abogados del monopolio mediático Clarín. La legisladora además opinó que la reunión convocada para mañana miércoles lamentablemente es improvisada, imprevista, intempestiva y carece de los aspectos reglamentarios imprescindibles para desarrollarse con legalidad, ya que ni siquiera posee el expediente necesario para la convocatoria. Se realiza simplemente para tener la excusa de una conferencia de prensa y demostrarle al Grupo Clarín que algunos diputados de la oposición obedecen a rajatabla las órdenes de sus jefes del monopolio mediático. Escuchemos ahora una voz autorizada, Mariano Murdoch Hamilton, que trabajó hace años en Clarín y tiene la posta. Bueno, el 14 de julio de 1989 no salió Clarín a la calle, había reclamos porque estábamos en medio de la hiperinflación y en ese momento no nos pagaban, no nos querían aumentar los sueldos, y en asamblea, entre los cuales estaba Alfredo Leuco, Alfredo levantó la mano para votar la toma de la planta de Cepita. Él no vino a la planta, pero sí fuimos muchos compañeros. Y el repito, 14 de julio él apoyó la toma de Cepita. Sí, sí. Cepita es la planta donde se imprime el diario Clarín. Sí, sí. ¿Estás hablando de Alfredo Leuco? Alfredo Leuco. Claro. Tiene derecho Alfredo Leuco a cambiar de opinión, por supuesto. ¿No? La repercusión al día siguiente fue un pirulito que sacó Clarín diciendo no salió el diario ayer por una cuestión ¿Qué pasó? Fui a visitar a mi viejo Canillita y me facilitó la tapa que publicó el diario Clarín el día después de no haber salido en 1989. A ver si dice algo. Murió Roy, llega otra misión del fondo, la selección perdió contra Uruguay. Uy, qué bajón. Che, Murdoch tenía razón. Nada, che. En aquella oportunidad lo que hubo fue un conflicto entre periodistas y gráficos que pararon justamente la planta, no salió el diario y lo que hizo el diario Clarín en aquella oportunidad fue no decir nada. Protegió la figura de Menem a través de su editorialista, que era justamente Joaquín Morales Solá, muy distante a lo que está haciendo ahora. ¿Por qué? Porque estaban empezando a negociar para convertirse en aquella oportunidad en un monopolio. Yo no tengo dudas de que Clarín, si quería sacar el diario, lo podía hacer. O sea, esto ocurrió en noviembre del 2000, cuando los trabajadores fueron a bloquear la planta, los muchachos arrancaron los camiones y pasaron. O sea, no tengo dudas. ¿Y los periodistas? Bien, gracias. Salieron todos a expresar libremente que no se pueden expresar. Pregunto, esos periodistas, los que están recostados a Manieto, ¿nacieron patrones? ¿O se sienten tan grandes que ni se acuerdan si un día fueron modestos soñadores de esta actividad? ¿Puede alguien sorprenderse de que Siri y sus compañeros sean ninguneados, sean basureados en una empresa que ha sabido matar la lucha sindical? ¿Vos coincidís que es el hecho más dramático que tuvo la prensa de la dictadura? No tengo dudas, claro. Sí. También es cierto que cada vez que la libertad de prensa se viola, es el primer paso para un montón de violaciones posteriores. Después de ahí a que empiecen a detener periodistas faltan 10 minutos. Porque es cierto, ayer no murió nadie, pero murió un poco de la democracia argentina. Murió un poco de la democracia argentina.
Gracias por comunicarte. Gracias a ustedes, un abrazo y bueno, nada, acá estamos. Chao, buen día. Uno hubiera soñado una tapa así en blanco al otro día del golpe del 76 y no que se dijera la normalidad se instala en el país. La situación de hoy tiene la normalidad de una simple lucha sindical.